Hace unos meses comenzamos un nuevo proyecto de lavado y se decidió montar un lavado móvil. Por lo que en este video les mostraremos cómo nosotros armamos un autolavado móvil o a domicilio. Hablaremos sobre qué materiales y equipos usamos, qué hidrolavadora instalamos, así también como el tiempo que nosotros demoramos y al final saber cuánto invertimos en base a todo lo instalado y mostrarles con esto cómo sacarle provecho y cómo generamos nosotros este servicio. Así que sin más que decir, es momento de comenzar. Este video lo dividiremos en tres partes. 1. En el armado y el montado. 2. Cómo lo usamos y lo trabajamos. Y 3. Qué se necesita e inversión. Lo primero que necesitamos es un vehículo o una unidad que sea para carga y transporte. Nosotros elegimos esta, por ejemplo. Nosotros la adquirimos ya usada y con algunos detalles que arreglamos por nuestra cuenta, como por ejemplo darle alguna limpieza profunda por dentro, entre otros detalles más. Lo segundo que necesitamos para este tipo de lavaderos es un contenedor de agua. Nosotros aquí usamos un tinaco. Para nuestra suerte, este tipo de materiales son reutilizados y evitamos gastos. Como nuestro autolavado es amplio, necesitamos varios contenedores y muchas veces cambiamos uno por otros, dejando algunos como estos sin usar. Al finalizar la lista de equipos necesarios, incluiremos los costos de todo lo invertido. En esta parte del proceso se verificó dónde se colocará dicho contenedor. Nosotros decidimos dejarlo al fondo e instalarlo en el medio para que todo el peso ya con el contenedor lleno de agua se pueda distribuir correctamente. Ya en este momento pasamos a instalar la tercera y una de las piezas más importantes de cualquier autolavado, la cual es la hidrolavadora. Esta máquina es un equipo industrial que funciona nada más y nada menos que con diésel, siendo un motor de 13 HP con una bomba 4040 que nos genera una presión de hasta 4500 PSI. A pesar de que este es un equipo de diésel, es importante el cableado de la electricidad y también la tubería del agua, los cuales también se incluirán en el costo de los gastos al final. Nuestro técnico conecta todo el cableado y comienza a armar la bomba. Esta parte la haremos rápida ya que sabemos cómo armar una bomba. Si no sabes cómo hacerlo, acá te dejamos un video específico sobre eso. Solo que en diferencia a la móvil le colocamos un filtro en la conexión donde va la manguera del agua. En este momento del proceso ya tenemos completamente instalado el equipo. Ya completamente armado con tuberías instaladas de este lado, les mostramos rápidamente cómo decidimos nosotros dejar esta llave para lavar equipos, franelas o herramientas que están sucias o que vayamos a necesitar, o incluso nuestras propias manos. Y así como el tinaco, una vez identificado dónde colocaremos el equipo, lo atornillaremos para asegurarnos de que no se moverá y quede bien puesto. Así también, colocamos el interruptor que nos ayudará a prender o encender la hidrolavadora de manera más fácil. Y así, montamos rápidamente solo lo necesario para funcionar. La camioneta ya con el contenedor, sus puertas, barrotes, su hidrolavadora conectada, nos demoró un aproximado de mes y medio a 2 meses para poderla tener completamente funcional. Una vez teniendo todo instalado, pasamos a mostrarles cómo usamos este servicio y cómo lo trabajamos. Nuestro objetivo es utilizar unos productos especiales que nos ayudarán a generar limpieza sin necesidad de perder tanto tiempo en tallar, por lo que usamos este tipo de técnica.
Antes de armar el equipo estuvimos haciendo muchos experimentos y pruebas con diferentes productos, tanto como champú como desengrasantes, para enfocarnos en el lavado exterior e interior de cajas de carga y lavados de carrocerías de tractos. Para esto, buscamos el producto perfecto para garantizar la limpieza adecuada en un tracto o a una caja con un tiempo de trabajo de entre 20 a 30 minutos por unidad. Con este proyecto nosotros buscamos lavar las unidades de las empresas que no tienen tiempo de mandar sus vehículos empresariales como de carga o de personal. Así que de vez en cuando nuestro servicio es requerido con la unidad móvil. Este servicio no es continuo, ya que un día podemos ir a lavar hasta 15 cajas y después no lavar nada en 3 días. A continuación, les mostraremos cómo es que nosotros brindamos cierto servicio con uno de nuestros clientes. Aquí vinimos a lavar varias unidades, así que les mostraremos cómo es que nosotros lavamos la carrocería con chasis y neumáticos a la vista. La técnica de limpieza que utilizamos es rociar con una bomba desengrasante especial para carrocería y después aplicar por la misma zona un compuesto de champú con nanotecnología disparado de nuestra espumadora, comenzando siempre de arriba hacia abajo. En ese trabajo son necesarias 2 personas para hacer un servicio en 20 minutos. Es algo visto y sabido, y también anteriormente ya mencionado en otros videos, que en todos los autolavados debe de haber trabajo en equipo. Aquí, por ejemplo, vemos cómo uno rocía desengrasante y otro talla rápidamente la zona con jabones ya colocados. Nosotros utilizamos una conexión rápida para cambiar la espumadora por las boquillas y así hacer más eficaz el servicio. Y así, una vez el champú ya reposado y la carrocería completamente tallada, se retira. Nosotros utilizamos una boquilla de 15 grados desde muy cerca del objetivo a limpiar dependiendo el tipo de suciedad que ésta tenga. Mientras uno retira el jabón, otro ya colocó desengrasante en neumáticos y chasis, adelantando trabajo para así hacer lo mismo por toda la unidad. Colocando champú, cambiando boquillas y retirando todo resto de suciedad. Aquí les dejo una recopilación rápida de todo el servicio de lavado que hicimos con este camión. Al final, no olvidemos también hacer la limpieza a la cabina. Aquí ya se habían lavado 4 unidades y esta fue nuestra quinta. Entonces, para el lavado de 5 unidades como estas, necesitamos nosotros un tinaco completo. Para finalizar el video, les comentamos que nosotros solo incluimos lo necesario para lavar vehículos como camiones y por el método que usamos, les vamos a mencionar que no necesitamos más allá de las siguientes cosas. Como puedes notar, no es mucho. Y lo decimos ya que algunos buscan tener aspiradoras, varios productos, varios equipos y muchas cosas más dentro de la camioneta. Nosotros solo necesitamos de esto para armar y poner en funcionamiento este proyecto. Con esto, les recordamos que podemos buscar siempre la manera de expandir nuestros servicios buscando siempre las maneras más innovadoras que puedas ofrecer a tus clientes y que no se necesiten de cosas extravagantes para hacer un buen trabajo, siempre y cuando se tengan las ganas y estemos bien enfocados.
Si el video te ha gustado, por favor regálanos un like y suscríbete al canal para ver contenido así, eso nos ayudaría mucho. Visítanos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para ver contenido extra. No olvides visitar nuestro sitio web para conocer más de nosotros y nuestros productos. Gracias y hasta la próxima.